Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. ...2025 días complicados por los bloqueos y manifestaciones en autopistas de varios estados del país de transportistas y agricultores que piden seguridad en carreteras y más apoyos para el campo. Ojalá que el gobierno escuche estas peticiones pronto por el bien de ellos y de todos. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a mi compañera Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, feliz de estar aquí contigo, con nuestros amigos que nos acompañan. Tienes toda la razón, mucho que hacer en este país. Es un país grande, de mucho desarrollo, pero desafortunadamente están faltando las políticas públicas que sienten las bases de certeza jurídica. Ojalá que se haga algo. Por lo pronto le traemos mucha información que influye en nuestro bolsillo, salud y nuestro bienestar. Así que, amiga, te paso los micrófonos. Gracias, Marielena, y como siempre un programazo, así es que platícanos con quién vamos a iniciar. Y estamos verdaderamente fortaleciendo nuestras relaciones, nuestro comercio internacional que nos pueda apoyar en economía más allá de Estados Unidos. Hoy lo vamos a platicar con María Fernanda Cámara, y es presidenta de la Cámara Internacional de Comercio. No te lo pierdas. ¿Y qué tanto han funcionado las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera mexicana? ¿Cómo está la situación en general? De esto nos va a platicar Tonatiuh Guillén. Él es investigador y catedrático de la máxima casa de estudios, por supuesto, de la UNAM. Y los temas en materia laboral que influyen en tu bolsillo, en nuestro bienestar y por supuesto que es de interés nacional. Aquí los abordamos en Salud, Dinero y Amor con el despacho de la Vega y Martínez Rojas. Hoy vamos a platicar de plataformas digitales, trabajo vía estas plataformas, cómo está evolucionando de esto y más aquí esta noche. Y si pasas los 40, 45 años, empiezan tus cambios hormonales y no puedes bajar esos pocos o varios kilos de más. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Cuáles son las principales recomendaciones y pequeños detalles que podríamos modificar? De esto nos va a La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Y uno de los temas por demás relevantes es el comercio.
desafortunadamente ha tenido pues cierta volatilidad, pero cómo se ha comportado el comercio internacional. Para hablar del tema nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a María Fernanda Garza, y es presidenta de la Cámara de Comercio Internacional. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Que me da muchísimo gusto estar con ustedes porque este tema es fundamental para entender cómo es que México se inserta estratégicamente en el mundo y cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que el comercio internacional nos presenta para generar más prosperidad compartida. ¿Y cuál sería esta pequeña radiografía, si nos pudieras hacer una radiografía de cómo nos encontramos hoy, en dónde está parado México? Pues mira, a pesar de, como bien decías tú, existe un entorno global sumamente complejo, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos continúan siendo sólidas. De enero a agosto de este año, México exportó aproximadamente $313 millones, un poquito por debajo, 0.7% de lo que exportamos el año anterior. Y continúa México siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y a China, que eso viene siendo desde el año 2023. Y esto muestra la resiliencia que tiene nuestra economía en esta relación, que está siendo impulsada por las cadenas de valor que compartimos, la cercanía geográfica y también la complementariedad que existe en la producción. Sin embargo, como tú sabes, pues no todo es brillante, ¿verdad? Y hay ciertas señales de alarma que nos pueden llevar a que si no se atienden, la situación muy rápidamente pudiera deteriorarse. Fernanda, muy buenas noches. Te saluda Romina Román, y apenas hace unas horas la Organización Mundial del Comercio advirtió que dependemos todos los países del mundo de la economía de Estados Unidos y de China. Incluso ya se estaba anticipando la posibilidad, sobre todo el G20, de reformar a la OMC. Nosotros como país ya se había advertido que dependíamos demasiado de Estados Unidos. ¿Qué tanto se ha logrado diversificar este comercio internacional de México con el resto de los países en los últimos años? No lo suficiente. Seguimos con una dependencia sumamente importante, sobre todo en los sectores estratégicos de exportación, como son el eléctrico, electrónico, el agroalimentario y el automotriz. Y eso nos pone en una situación de riesgo con Estados Unidos. Ha habido ciertos cambios en cuanto a las cadenas de valor hacia otros países que también están experimentando situaciones de conflicto económico por esta situación de las tarifas con Estados Unidos, y entonces ahí es donde nosotros podemos generar estas alianzas para dirigir nuestras exportaciones a otros países y no depender tan fuertemente de Estados Unidos. Pero te hablaba yo de ciertos riesgos que no importa a dónde México exporte, no importa hacia dónde vayan las exportaciones, si no cumplimos con ciertas condiciones o nos ocupamos como país de estas condiciones, estas cadenas de valor no tienen ningún futuro. Y uno de ellos es el invertir en energías renovables. Es un hecho que esta administración de Estados Unidos sabemos que está en contra, pero es una realidad que existe un cambio climático y es una realidad que la mayoría de los países y de las empresas que generan carbono están moviéndose hacia allá. Y en México necesitamos tener una regulación clara y necesitamos tener más inversiones en energías renovables, porque es lo que están exigiendo los inversionistas globales. En segundo lugar, necesitamos tener conectividad equitativa para todos en cuanto a la digitalización, pero sobre todo para las medianas y pequeñas empresas. Y todo esto tiene que estar bajo un paraguas de un Estado de Derecho, porque cuando no tenemos Estado de Derecho, cuando no hay certidumbre jurídica, se desalientan todo tipo de inversiones. María Fernanda, ¿y qué les han dicho las autoridades? Porque el sector de energías renovables sigue frenado, y otro de los temas también es el agua, donde se tiene un acuerdo con Estados Unidos desde hace muchas décadas y que se tendrá que renovar.
Mira, desafortunadamente yo llevo ya varios años trabajando en ICC, en la Organización Mundial, y te sugeriría que para ello te refieras a ICC México, porque ellos son los que mantienen el contacto directo con el gobierno de nuestro país. Gracias. Y yo me quiero referir también un poquito a este acuerdo, esta actualización del acuerdo que se va a firmar con la Unión Europea, ya se prevé para febrero del 2026. ¿Cómo se está perfilando? ¿Se quiere incluir al sector energético? Ese es uno de los objetivos. ¿Qué más va a incluir como actualización? Pues es muy importante para México. Teníamos varios años buscando que este acuerdo ya pudiera ser firmado, y precisamente es un ejemplo de lo que conversábamos hace un momento, de cómo las cadenas de valor están empezando a moverse lentamente, porque estos procesos son lentos, pero los productores mexicanos aprecian, por ejemplo, que el comercio en la cadena de valor que ellos encuentran esté basada en reglas claras, y la Unión Europea ha puesto mucha atención en que esa cadena de valor sea sostenible, sea inclusiva. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos a lo mejor que eran cosas que en Estados Unidos no se exigían, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál crees que son las fortalezas hoy día en materia de comercio internacional para México y, por supuesto, su mayor debilidad? En las fortalezas tenemos muchas fortalezas porque tenemos cadenas de valor que están muy bien integradas, por ejemplo, ya con Asia y con toda Norteamérica, no solamente con Estados Unidos. Entonces ya tenemos esa experiencia de muchos años de niveles de calidad alto. Los obreros mexicanos, cuando se les califica, se les entrena adecuadamente, llegan a destacar en los mejores niveles del mundo. Sabemos que tenemos muchos recursos nosotros, pero además geográficamente tenemos acceso a los dos océanos. Entonces tenemos un lugar estratégico, además de estar junto al mercado más grande del mundo. Ahora, ¿dónde están nuestras debilidades? Lo que México debe de priorizar como país en estos momentos es, uno, fortalecer el Estado de Derecho, porque lo decía hace un momento, la garantía de certidumbre jurídica es lo que protege a las inversiones. La otra es agilizar la resolución de controversias, cumplir con los acuerdos establecidos y evitar la discrecionalidad. En segundo lugar, tenemos que apresurarnos a cerrar la brecha digital que hoy en día existe. Necesitamos llevar conectividad significativa a todo el país, sobre todo a las zonas rurales y a las pequeñas y medianas empresas que hoy están, más bien las MIPYMES, que están hoy desconectadas del comercio digital global. En tercer lugar, tenemos que acelerar la transición a energías renovables, ya platicábamos de ello, pero eso nos va a permitir atraer más inversión una vez que tengamos, tú lo dijiste muy bien, ¿qué ha pasado con esa regulación? No tenemos marcos regulatorios claros. Por eso necesitamos tener en este tema de energías renovables concretamente certidumbre técnica y certidumbre jurídica. ¿Y las aduanas, María Fernanda, qué tal están funcionando? ¿Cómo está la corrupción? Nos urge modernizar los puertos, las aduanas, los trenes, las carreteras, porque México puede llegar a ser un nodo clave en el comercio internacional, pero para ello necesitamos tener infraestructura del siglo XXI. Pues interesantísimo este tema. Me faltó preguntarte que además de esta revisión, esta modernización del acuerdo de la Unión Europea, ¿con quién más se prevén acuerdos? Esto ya lo trataremos por lo pronto. Muchísimas gracias a María Fernanda Garza, ella es presidenta de la Cámara de Comercio Internacional. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, Dinero y Amor, por el Heraldo Radio. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio, y un tema de la mayor relevancia es la migración. ¿Cómo va en este momento? ¿Qué tanto han dado resultados estas acciones instrumentadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea el doctor Tonatiuh Guillén. Él es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, pero también fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Muy buenas noches, Tonatiuh, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches y gracias a ustedes por su generosa invitación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted, y platíquenos cómo está en este momento la frontera México y Estados Unidos con tantas medidas que ha instrumentado el presidente Trump.
en una palabra, en comparación a hace algunos meses, la podemos definir como desierta, en el sentido del flujo de personas intentando arribar a la frontera de Estados Unidos. Hace no mucho tiempo, en el 24 finales, podía haber 90, 100,000 encuentros, como le llama la Policía Fronteriza de Estados Unidos, con extranjeros. Poco antes, en el diciembre del 23, que fue el pico más grande, hubo 300,000 encuentros, y ahora en los últimos meses el promedio ronda entre 9 y 10,000 encuentros. Entonces hay una reducción enorme, gigantesca del flujo. Yo le llamo a esto la gran derrota de migrantes y refugiados, y que obedece a varios instrumentos que ha implementado el gobierno de Trump con la ayuda del gobierno de México. Uno ha sido la militarización de la frontera. También nosotros hemos puesto a soldados y a la Guardia Nacional. Hay una cancelación de los procesos de asilo en todo Estados Unidos. Ese es un cierre jurídico muy poderoso. Y además hay todo un conjunto de amenazas que están sobre las personas que viven en Estados Unidos en condición irregular. ¿Y qué es esto de las deportaciones masivas que ha anunciado, pretendido y evidentemente peleado muy fuerte el gobierno de Trump contra la población en condición irregular? Y eso ha generado, además de otras cosas que pasan en México, como es el retorno de las personas que llegan al norte, son enviadas hasta la frontera sur, ha generado un desaliento y sobre todo una parálisis de la movilidad, e incluso una movilidad que no teníamos, que es la de norte a sur, voluntaria, no solamente deportaciones, sino voluntaria. Y ese es el cuadro desde la perspectiva de flujos, que es pues un giro muy dramático ante unas políticas migratorias muy radicales como nunca y personas que ya no tienen opciones. Doctor, ¿esto cómo nos afecta a los mexicanos en nuestra economía, en el día a día? Muy buenas noches, le saluda Marielena Vega. Marielena, qué gusto y gracias por la pregunta. Hay un efecto no tan magno, llamémoslo así, de efectos enormes que sobre todo se están retratando en monto de las remesas. Tenemos remesas que habían estado creciendo continuamente, ahora están estancadas o en ligero descenso. Y esto impacta pues a comunidades enteras que muchas de ellas viven casi de manera principal sobre la base de las transferencias, las economías locales. Reitero que no es una medida todavía de impactos pues muy fuertes, pero sí en la vida cotidiana de las personas o de muchas familias seguramente es algo bastante sensible, y ese creo que es el indicador más claro en términos económicos. Y hay por ahí otro asunto que hay que cuidar, que es el efecto macroeconómico. O sea, México afortunadamente tiene un balance comercial pues muy positivo con Estados Unidos todavía, y eso pues genera un saldo favorable que es además compensado con remesas. Pero si las remesas tuvieran un descenso muy significativo, sí sería algo grave para el país, lo que afortunadamente todavía no está en el mapa. Y el del otro es más humanamente crudo, porque es la oportunidad que la migración y la búsqueda de protección en Estados Unidos era una oportunidad que buscaban sobre todo personas desplazadas por la violencia e inseguridad en Estados Unidos. Entonces aquí la pregunta que tenemos es, ¿qué está haciendo esa población que ya no puede desplazarse hasta el norte? Seguramente está buscando otras opciones en el territorio mexicano, como son las grandes ciudades, y desde la perspectiva del empleo puede tener ya algunos pasos negativos al concentrarse esa presión en algunos puntos, como puede ser Ciudad de México, Guadalajara, por ejemplo. Hay otras regiones que les iría muy bien si tuvieran más población, como es la región Monterrey-Saltillo, que tiene una demanda muy grande de fuerza de trabajo, pero además, o las ciudades fronterizas del norte. Pero además, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, pero me parece de la mayor relevancia todas las personas que han sido repatriadas, que en este momento no tengo el dato, y las que vienen llegando de la frontera sur, porque estamos hablando ahorita en este momento de la frontera norte. Sin embargo, yo cada vez veo en ciertas colonias más estadounidenses, hay haitianos, están viniendo centroamericanos, venezolanos, argentinos. Entonces, además de este
este problema de repatriación que tenemos, también los que están llegando. ¿Esto cómo se está viendo? Hay unas zonas muy presionadas. Esta es una inmigración temporal seguramente de élite. O sea, hay mucha población joven que en Estados Unidos o de otros países tiene opciones económicas de trabajo a distancia, no necesariamente en México, pero tienen algunas zonas muy presionadas. Justamente la Ciudad de México creo que es una de las más evidentes, en colonias como la Roma o la Condesa o por esas áreas, Polanco todavía. Y eso genera un incremento de precios notables en el mercado inmobiliario o el costo de los servicios, que ya pues muchos restaurantes hasta anuncian en inglés sus cartas. Entonces son presiones importantes, pero creo que estas son muy locales. Las grandes presiones son, paradójicamente, por ejemplo, la que pasa en Tapachula, que recibieron muchísima gente en los meses pasados y periodos muy, muy intensos, como en el 23, y que ahora no tienen gente. Entonces ahí hay una cosa curiosa con la economía de Tapachula, porque buena parte de su economía de servicios o de transportes locales o del comercio local estaba en alguna parte importante mantenida o reproducida en función de la demanda de la población en tránsito. Esto ya no está ocurriendo. Entonces ahí hay otro hueco local muy significativo, pero que pues no veo que se recupere en el corto plazo por lo que comentamos. Y la otra movilidad, la de élite, creo que ya estamos en un punto de ascenso. No me imagino que crezca mucho más todavía, algo posiblemente, pero creo que está ya en un pico, porque también estas zonas pues tienen un límite. Doctor, ¿qué esperaríamos en cuanto a política de migración se refiere? Porque parece ser que este tipo de acciones que recientemente vimos, pues gente golpeada o incluso en accidentes, quemados, en fin, es cada vez más recurrente. Hay una población efectivamente la que es más vulnerable, que se mueve en condiciones muy precarias, en transportes absolutamente inadecuados o traficadas, que es el otro evento. Por la reducción tan importante de la movilidad, esto ha bajado de intensidad afortunadamente, pero no deja de ser grave. La parte más delicada en ese contexto es de la población que se quedó literalmente estancada en México. Y esa sí es visible también en algunas zonas de la Ciudad de México, pero no del lado de élite, sino del lado más precario, en la calle, por ejemplo. Pero también hay otras ciudades que tienen algunos focos de estas características, y ahí, francamente, lo que haría falta es aplicar lo que la ley sobre refugiados y protección complementaria dice en México. O sea, México tendría una capacidad jurídica primero y obligación de atención de esas poblaciones desde la perspectiva de su protección e inclusión, y del otro lado también pensar a esas poblaciones no como un costo, porque no lo son, sino como un potencial de desarrollo. Esa liga entre inclusión, protección y desarrollo haría falta desarrollarla como política. Pues mucho que hablar. Esperamos mantener comunicación con usted, doctor Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la máxima casa de estudio, la UNAM. También fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias por esta explicación, esta charla, y por su siempre disponibilidad para salud, dinero y amor. Gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. Muchas gracias, amigos, y seguimos con más información. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Romina Román, Marielena Vega, no se vaya, que es información que influye en nuestros bolsillos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.